Pendiente y ángulo de inclinación. Para calcular la pendiente y el ángulo de inclinación tenemos dos casos. El caso 1 es cuando el ángulo que obtenemos es positivo. Para este tipo de procedimiento, el problema nos va a presentar dos puntos, que son algunos de los dos puntos que forman esa recta. El punto 1, sus dos valores de la coordenada es x1, y1. Su punto 2 va a ser x2, y2. Esas son las dos fórmulas para calcular la pendiente y el ángulo de inclinación. Para la pendiente, que se representa con la letra M, es y2 menos y1 entre x2 menos x1, por la razón de que tenemos dos puntos. El ángulo de inclinación lo vamos a representar con la letra teta del alfabeto griego, y la fórmula nos indica que es igual a la tangente inversa de la pendiente. Entonces, para calcular el ángulo de inclinación de una pendiente, primero tenemos que calcular su pendiente. Sin la pendiente no podemos calcular el ángulo de inclinación. Aquí tengo un par de coordenadas, la coordenada A con la coordenada B. Ya teniendo las dos coordenadas, que son estos dos puntos, podemos ponerle o indicar qué nos representa cada uno para hacer la sustitución en la pendiente. El punto A es x1, y1, el punto B es x2 y y2. Ya que identificamos qué valor corresponde a qué, vamos a empezar a obtener primero la pendiente. Es muy importante que cuando nosotros sustituimos los valores de x1, y1, x2 y y2 en la fórmula de la pendiente, tomemos en cuenta el signo menos que nos está indicando aquí, ya que si no lo consideramos al momento de hacer la operación, nos va a dar un valor diferente. Entonces, pendiente es igual, me dice y2, pero y2 vale 4, menos, que es este menos que está aquí en la fórmula, y1, pero y1 es menos 1, entonces lo voy a poner entre paréntesis, para que se pueda ver la sustitución del valor y tomando en cuenta el signo menos de la fórmula, entre x2 menos x1. Si ustedes se fijan, este signo menos de la fórmula aquí está. Por esa razón y1 y x1 lo ponemos entre paréntesis. Al hacer aquí la operación nos quedaría 4 menos por menos más 1 entre 3 menos por menos más 2. Hacemos la operación 3 más 1, 4 más 1 son 5 y 3 más 2 son 6. En geometría analítica es muy importante respetar los valores fraccionarios o enteros. En este caso, la pendiente nos da 5/6. Aquí no podemos hacer división, porque al momento de hacer la división nos quedaría un valor decimal. Entonces, en geometría analítica las pendientes se representan o con enteros o con fracciones. Si yo veo que al momento de obtener aquí mi pendiente me da una fracción, pero al dividirla me da un valor decimal, dejo la fracción. Si me da un valor entero, dejo el entero. Y mucho ojo, cuando hacemos la división siempre es el número de arriba entre el número de abajo. Siempre se debe de hacer así, el de arriba entre el de abajo, nunca al revés, porque si no estaríamos haciendo mala operación. Entonces aquí la pendiente nos queda igual a 5/6. Ahora vamos a calcular el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación nos dice, θ es igual a la tangente inversa de la pendiente. En este caso la pendiente es 5/6. Pongo paréntesis y pongo 5/6. Al momento de hacer esa operación en la calculadora, nos da un valor de 39.80 grados. Entonces aquí el ángulo es igual a 39.80 grados. De esta manera obtenemos la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta.
Y como ustedes pueden ver, nuestro ángulo de inclinación es positivo, como nos indica el caso. Posteriormente, para poder hacer la gráfica, lo único que tenemos que hacer es graficar las dos coordenadas que nos está dando y trazar una línea recta sobre esos dos puntos o coordenadas. La primera coordenada me dice que es menos 2, menos 1. Entonces es menos 2, menos 1. Y aquí tengo el punto A. La siguiente coordenada es 3,4. 3,4. Y este es el punto B. Posteriormente lo único que hacemos es unir esos dos puntos, trazar una recta y tenemos la gráfica de nuestra recta en la cual calculamos la pendiente y el ángulo de inclinación. Caso 2, al calcular la pendiente y el ángulo de inclinación. El caso 2 es cuando el ángulo es negativo al inicio. Igual vamos a tener nuestras dos coordenadas, vamos a tener nuestra fórmula y nuestro ángulo. Tengo el punto 1, 1,4, el punto 2, 7, menos 3. Lo primero que hacemos es calcular la pendiente. La pendiente nos dice Y2, que en este caso es menos 3, menos Y1, que es 4, entre X2, que es 7, menos X1, que es 1. Si ustedes se fijan, seguimos considerando el signo menos que viene en la fórmula. Por eso, nuevamente en Y1 y en X1, vuelvo a colocar los valores entre paréntesis. Es menos 3, menos por más menos me da 4, 7, menos por más me da menos 1. Al resolverlo nos quedaría menos 3 y menos 4 nos da menos 7, entre 7 menos 1 me da 6. Aquí si verificamos 7 entre 6 nos vuelve a dar decimal, 1 punto y fracción. Como no podemos hacer la división porque nos salen decimales, tenemos que respetar las leyes de los signos. En este caso, como no puedo dividir los números, los signos sí los tengo que dividir. Menos entre más me queda menos. 7 sextos. Y aquí tengo la pendiente de nuestra recta representada por esos dos puntos. Ojo, es muy importante que si al momento de sacar la pendiente y hacer la división me da valor decimal, dejamos la fracción, pero es muchísimo más importante que tenemos que hacer la división de los signos. Menos entre más nos queda menos. Si los números no se pueden dividir de manera entera, los signos sí los tenemos que dividir de manera entera, ¿sí? Ya que sacamos la pendiente, calculamos el ángulo. El ángulo nos dice tangente a la menos 1 de la pendiente, pero la pendiente es menos 7 sextos. Y nos da un valor de menos 49.39 grados. Como aquí el ángulo es negativo y nosotros en geometría analítica no podemos utilizar ángulos negativos, lo vamos a convertir a un ángulo positivo. ¿Cómo lo convertimos a un ángulo positivo? Vamos a hacer lo siguiente. A 180 grados, que es el ángulo base, le vamos a restar el valor que nos dio, menos 49.39. Y el resultado que nos dé es el resultado real de nuestro ángulo, que en este caso son 130.60 grados. En este caso, cuando nosotros calculamos la pendiente de la recta y el ángulo nos da negativo, tenemos que
hacer este otro paso que está aquí entre los asteriscos para poder obtener el ángulo correcto. Si ustedes lo dejan hasta aquí, está el resultado incorrecto, porque tenemos que manejar ángulos positivos. Y ya con esto terminaríamos lo que viene haciendo el segundo caso cuando el ángulo es negativo. Pasamos posteriormente a la gráfica para representar nuestra recta. Aquí el punto 1 me dice que es 1,4. Entonces es 1,4. Ese es el punto 1. El punto 2 me dice que es 7, menos 3. Entonces es 7, menos 3. Aquí tenemos el punto 2. Y ya lo único que hacemos es trazar nuestra recta que pase por esos dos puntos.